¿Cómo decir lo que duele sin adornos? ¿Cómo nombrar la fealdad, el fracaso, la ciudad que se desmorona sin caer en el melodrama? Hubo una poeta en Venezuela que hizo de esa pregunta su único método, que renunció a la belleza fácil para buscar una verdad más profunda, más incómoda, una verdad a gritos. Su nombre era Milló Vestrini. Nació lejos, pero su voz se forjó aquí, en el ruido y el hastío de las ciudades venezolanas. Fue periodista, fue creadora, pero sobre todo fue la poeta que nos enseñó a mirar de frente lo que preferiríamos ignorar. Bienvenidos a Gigantesas Inspiradoras. Hoy, la historia de la mujer que escribió con el filo del desencanto. La historia comienza con un exilio. Nace en Niza, Francia, en 1938, como Jacqueline Verstraeten. Nace, pues, en la antesala de la guerra, y es esa sombra, la del conflicto y el desarraigo, la que marcará su origen. Su familia, de origen judío, encuentra refugio en Venezuela cuando ella es apenas una niña. Imaginen ese viaje, dejar atrás una Europa en llamas por un Caribe de futuro brillante y promesas petroleras. Pero la memoria es una huella imborrable. Ella llevará siempre dentro esa sensación de ser una trasplantada, de observar el mundo desde un lugar que nunca es del todo propio. Este no pertenecer no sería una herida abierta, sino más bien la fuente de su mirada única, la del testigo que, por no dar nada por sentado, ve con mayor claridad. Se cría en Maracaibo, en el estado Zulia. Allí, en el calor húmedo del lago y bajo un sol implacable, empieza a moldear su identidad. Es aquí donde se convierte en Milló Vestrini, un nombre nuevo para una vida nueva, pero que conserve el eco de lo perdido. Estudia periodismo, una elección reveladora. No es la poeta de Torre de Marfil que espera la inspiración. Desde el principio, su herramienta es la palabra útil, precisa, la que investiga y describe la realidad concreta. El periodismo sería su escuela de observación, aprender a mirar los hechos, a escuchar las voces de la calle, a destilar la esencia de una historia. El Zulia no será el paisaje idílico de su poesía futura, pero sí el crisol donde se forja esa mirada aguda, entrenada para captar los detalles reveladores. Se muda a Caracas en los años 60 y se sumerge en el mundo intelectual y bohemio de la capital. Es la época de El techo de la ballena, de manifiestos, de efervescencia política y artística. Milló es parte de esa vanguardia, pero desde un lugar singular y algo escéptico. Mientras muchos compañeros proclamaban grandes utopías, ella ejercía de cronista. Era la mujer en la esquina de la tertulia, observando, anotando mentalmente, sin dejarse deslumbrar por la retórica grandilocuente. Su poesía empieza a nacer precisamente en los intersticios de las noticias, en el silencio que queda después de escrita la crónica, en el residuo emocional que el periodismo objetivo no puede contener. Su primera publicación, el poemario El invierno próximo, en 1966, ya mostraba esta voz contenida, que observaba la vida doméstica y la ciudad con un lirismo seco y un emocionalismo contenido, como si midiera cada palabra para no derramarse. Pero es en 1977 cuando Milló Vestrini publica el libro que cambiará para siempre su lugar en la literatura venezolana y que definirá su voz más radical. Se titula Poemas de la enfermedad de Hodgkin. El título mismo es un parte médico, un diagnóstico. No es una metáfora, no es un símbolo, es la cosa en sí. Es el registro brutal y sin concesiones de su lucha contra el cáncer linfático. Aquí la poesía abandona cualquier pretensión de consuelo estético o belleza retórica. Se convierte en un diario de la batalla física y mental, escrito desde el frente mismo del dolor. Parte del poema recita: Perdí la batalla contra mi pelo. Se fue esta madrugada sin despedirse. Me han puesto un catéter en el pecho para no seguir pinchándome las venas. Ahora parezco una muñeca de trapo con un ojal en el pecho. Este libro es un acto de valentía extrema y de ética literaria. Milló desnuda la vulnerabilidad, el miedo, la rabia, la absurda burocracia fría del hospital, la fatiga que hunde los huesos. No hay heroísmo aquí, no hay narrativa de superación.
Hay solo la supervivencia minuto a minuto, el asombro ante la traición del propio cuerpo. Con este acto, ella realiza una revolución íntima. Le roba la poesía al dolor para convertirlo en testimonio puro. Le da voz a lo que la sociedad suele silenciar por horror, por pudor o por simple incapacidad de nombrarlo. Es poesía como documento humano en su estado más crudo. Su otro gran tema, inseparable del anterior, es la ciudad, pero no la ciudad vibrante y cosmopolita, sino la ciudad que cansa, que aliena, que promete prosperidad y ofrece desgaste. La Caracas que se vuelve, en sus palabras, una extensión del desamparo. En poemas como Ciudad o en El Demoledor, La poesía no sirve para nada, su lenguaje alcanza una sequedad máxima. Se vuelve coloquial, casi un informe de derrota cotidiana. Es la poesía de la cola, del tráfico, del apartamento pequeño, de la nevera casi vacía, de la promesa incumplida. La ciudad se ha puesto seria. Ha dejado de sonreír en los escaparates. Ahora es una ciudad de gestiones y colas. Así es la poética de Milló Bestrini, un realismo descarnado, sin autocompasión, una voz que limpia el lenguaje de adjetivos innecesarios, de imágenes decorativas, para llegar al hueso de la emoción. La fealdad, la decadencia y el fracaso que ella nombra no son un gesto pesimista, son una forma extrema de honestidad. Es quitarse la venda y, en lugar de pretender curar la herida con un bello verso, mostrar la llaga con una precisión casi científica. Su obra es una larga renuncia al engaño, tanto del lenguaje como de las expectativas vitales. La vida de Millón no fue fácil. La enfermedad fue un enemigo recurrente. Las pérdidas personales la marcaron, y su sensibilidad, esa antena finísima para captar el dolor ajeno y propio, a menudo sentía el peso del mundo con una intensidad abrumadora. El 6 de diciembre de 1991, en Caracas, Milló Bestrini decide poner fin a su vida. Su silencio final pareció para muchos la conclusión lógica y terrible de una poética que había explorado con tanto valor los límites del sufrimiento y de la lucidez. Era como si la coherencia con su propia mirada despiadada la hubiese llevado hasta ese último gesto. Su muerte no fue un accidente romántico, fue la puntilla final a un cuerpo y un espíritu exhaustos. Pero su voz, paradójicamente, no se apagó con ese silencio. Al contrario, en los años siguientes su obra creció, se expandió. Se reeditaron sus libros, se rescataron textos inéditos y crónicas dispersas. Las nuevas generaciones de lectores y, sobre todo, de poetas jóvenes, descubrieron en ella a una voz fundamental, necesaria, casi una madre literaria imprescindible. ¿Por qué este rescate? ¿Por qué esta vigencia? Porque Milló Bestrini les dio permiso. Permiso para escribir sin lirismos falsos, sin grandilocuencia vacía. Permiso para hablar del cuerpo enfermo, de la depresión, de la fealdad de la calle, del fracaso doméstico, de la decepción política y de la fatiga existencial, sin tener que convertirlo en un tema poético adornado. Les mostró que la poesía podía ser una herramienta de autenticidad radical, un arma de precisión para diseccionar la realidad, incluso cuando esa realidad duele y no ofrece salidas. Ella desmitificó por completo la figura del poeta como vidente o como creador de mundos alternativos y lo convirtió en un testigo, a veces derrotado, a veces simplemente agotado, pero siempre lúcido. En un país como Venezuela, donde la realidad social y política ha superado a menudo a la ficción en términos de crudeza y fractura, la poesía de Milló se ha vuelto un manual de resistencia emocional. Leerla no siempre es una experiencia placentera, puede ser desasosegante, inquietante, pero es profundamente liberadora y catártica. Es como escuchar a una amiga terriblemente honesta que no te miente, que te dice, sí, esto también existe, esto también duele, y tenemos que nombrarlo, porque callarlo es dejarnos vencer por ello. Ella encontró dignidad en el acto mismo de nombrar la caída.
Milló Bestrini no nos dejó mensajes de autoayuda ni cantos de esperanza fáciles. Nos dejó algo más valioso y perdurable: el coraje de la verdad, la valentía de mirar al vacío, a la enfermedad, a la ciudad gris, y encontrar allí no consuelo, sino una voz propia, precisa, imborrable y necesaria. Ella, la extranjera que adoptó a Venezuela, terminó describiendo y capturando una de las facetas más profundas y dolorosas de su realidad con una claridad que ahora nos pertenece a todos. Fue una gigantesa no por sus gestos épicos, sino por todo lo contrario. Fue gigantesa en su fragilidad honesta, en su desencanto lúcido, en su negativa a fingir. Fue, en definitiva, la poeta que nos enseñó que a veces la mayor inspiración nace del valor para nombrar nuestra propia desolación. ¿Conocías la poderosa e indispensable obra de Milló Bestrini? ¿Qué otra poeta de tu país crees que comparte esta voz cruda, honesta y necesaria? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este viaje a la vida y la palabra de Milló te conmovió o te hizo pensar, dale like a este video. Ayuda a que YouTube comparta estas historias con más personas. Comparte este video con alguien que ame la poesía, que no tiene miedo a la verdad, por dura que sea. Y por supuesto, suscríbete a Gigantesas Inspiradoras y activa la campanita. Tenemos muchas más vidas de mujeres extraordinarias por descubrir juntos. Gracias por vernos. Hasta la próxima historia. Sigue inspirándote.